En la vida, todo lo que hagamos debe tener dos puntos de referencia: uno cercano, uno lejano. Y cuando los pongas en la mira deben coincidir. Si coinciden, vas bien. Y si no, corrige, enfócate bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos repercute en la eternidad. Lo que hago hoy repercute en la eternidad. Había un joven en la Biblia que estaba viviendo muy bien. Ese muchacho le iba bien, tal vez porque su padre era millonario, rico, yo no sé, pero le iba muy bien. Era muy distinguido entre el pueblo. Sin duda le seguía un grupo de personas rodeándole, acompañándole para donde quiera que él iba. Era un muchacho al que las cosas le habían salido bien. Era joven. Él podía decir: soy joven, soy fuerte, soy importante, porque era un hombre distinguido en el pueblo. Era joven y reunía esas características. Tenía muchas, dice la Biblia, tenía muchas posesiones, muchas. Pero él tenía un problema. El problema es que todas las posesiones que tenía, todo lo que él había obtenido en su vida a muy temprano tiempo, le dejaban vacío. Un día estaba caminando Jesús y este muchacho ve a Jesús, lo ve rodeado de sus discípulos. Este muchacho venía rodeado de gente importante, porque era un principal entre el pueblo. Y sin duda le llamó la atención quién era aquel que lo venía siguiendo también gente. Pero cuando ve y sabe que es Jesús, él ha oído de Jesús y lo ha visto y sabe que es un ser bueno. Y se acerca y le dice: maestro bueno, maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Pero sigue ahí la conversación. Este muchacho con bienes, joven, fama, importante entre el pueblo, parecía no faltarle nada. Sin embargo, llega a descubrir su corazón delante de Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hasta ese momento este muchacho había vivido solo con un punto de referencia, la referencia temporal. Pero cuando él se encuentra con Jesús, algo le pasa. Y entonces él se da cuenta que hay un punto de referencia y hay un punto más lejano. Y él se da cuenta que ha trabajado para el punto cercano, pero no para el punto lejano. En esta tierra el ser humano vive así en muchas ocasiones. No digo que todos, pero en muchas ocasiones el ser humano vive así. Él dice: hay que vivir la vida. No me digas nada ahorita, no me detengas, espérame, estoy en la plenitud de la vida. ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo muchos negocios. Ahorita yo no quiero oír eso de Dios y de religión. A mí no me hables. Me está yendo bien en mi profesión, el deporte, en mi oficio. Me siento bien. La llevo bien con mi familia. La llevo bien con mis amigos. Y como decía mi padre: no mato, no robo, ni le hago mal a nadie, hijo. ¿Por qué me invitas a mí a esas cosas? ¿Sabes una cosa? Cuando se vive así, solo se vive con un punto de referencia muy aquí, muy cerca. Y se nos olvida que la vida se debe vivir con un punto de referencia aquí y un punto de referencia lejano. Y cuando los dos coinciden, entonces voy en el camino correcto. Todo lo que tú y yo hagamos
debe ser alineado a esos dos puntos de referencia. Todo lo que tú y yo hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o sea de hecho, todo lo que tú y yo hagamos debe alinearse a los dos puntos. Te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que nosotros por nuestras palabras seremos justificados allá en la eternidad, o por nuestras palabras seremos condenados allá en la eternidad. Dos puntos de referencia. El apóstol Pablo vivía consciente de esto. Y él decía lo siguiente, habló en los dos aspectos. Mírame aquí. El apóstol Pablo habló en los dos aspectos. Si en la vida solo tenemos que vivir con un punto de referencia y de eso se trata la existencia, ¿me estoy explicando? Si la vida solo tiene un punto de referencia y de eso se trata la existencia, dijo, vámonos a los bares, dijo el apóstol Pablo, vámonos a las cantinas, vámonos a lo que tú quieras, hacer y deshacer. Es más, dijo Pablo, y yo invito. Usted va a decir, caray, ¿dónde está eso? Que no lo he visto en la Biblia. ¿Sabes cómo lo dice? Dice, si la vida termina con la muerte y ahí se acabó todo y no hay una resurrección y no hay más que ir y buscar, o no hay más en la eternidad, él lo dijo en estas palabras: comamos y bebamos. Vámonos. Comamos y bebamos, al fin que mañana nos morimos y se acabó todo. Si solo hay un punto de referencia que seguir. Pero también habló del otro aspecto. Y dijo el apóstol Pablo: y porque sé que habrá resurrección de muertos, y porque sé que todos vamos a estar de pie ante el trono de Dios, y porque sé que me toca dar cuenta a mí, dice, procuro vivir siempre con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Dale gloria a Dios esta mañana y dile: Padre, esa es la verdad en la que debemos vivir. Sigo diciendo, ¿a Dios le gusta que te vaya bien? ¿Sí o no? Que tengas buenas cosas para vivir, que tengas una buena casa, un buen carro. ¿Le gusta a Él eso? O algunos creen que no. Los que no creen no lo reciben, los que creen sí lo reciben. Déjame te digo una cosa, es que Dios no es distinto a nosotros. Y estoy hablando con todo temor y temblor y respeto a la verdad de Dios. Dios no es distinto a nosotros, hasta se compara a nosotros. Dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿Sí? Está comparándose con los papás. Dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Dice: yo no creo que lo hagan así. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre no te va a dar eso? Él te va a dar eso, y hasta ni lo que te imaginas te lo va a dar también. Dale alabanza esta mañana. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando del corazón de Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú tengas el mejor matrimonio? Que tengas los mejores hijos, las mejores casas, los mejores carros, los mejores recursos de esta vida. ¿Le agrada a Dios? Sí. Porque cuando vino el hijo pródigo, el padre ahí simboliza a nuestro Padre en esa parábola. Cuando vino el hijo pródigo venía como a veces muchos venimos ante el Padre: Padre, dame poquito nada más. No me des tanto, Señor. Por favor. El hijo pródigo así venía. Dice: Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero, gloria a Dios, amén. Dice: pero el padre le dijo
a los que le servían: saquen el qué, el qué, el mejor. Sáquenme el mejor vestido. Eso es el Padre Celestial para ti. Tiene lo mejor. Dice: sáquenme el mejor vestido. Y ahí dice el becerro más gordo, pero yo lo traduzco igual: sáquenme el mejor becerro. Amén. Dios tiene lo mejor para ti. Él quiere que vivas bien, pero escúchame aquí. Si tú y yo solo vivimos por esas cosas, somos los más dignos de lástima. Cuando el ser humano solo vive para esas cosas, es el más digno de conmiseración de todos los hombres. Cuando el ser humano solo vive para el primer punto de referencia, está perdido. Cuando el ser humano solo vive para referenciando su vida solo con el primer punto, no sabe a dónde va, le espera una eternidad sin esperanza. Pero cuando el ser humano dice: te conozco, Señor, y sé que quieres lo mejor para mí, y yo voy a vivir creyendo estas cosas, y voy a ser siempre agradecido contigo, y yo voy a caminar contigo, Señor, y declaro que viene aún cosas mejores para mi vida en esta tierra. Amén. Cuando los apóstoles le dijeron, porque dice que aquel muchacho, cuando Jesús le dijo: vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme, dice que se puso muy triste. Se puso muy triste y mejor se fue. Y entonces uno de los apóstoles le dicen: Señor, a ver. Porque el Señor le dijo: qué difícil es que entren al cielo los que tienen riquezas. Y dijo: a ver, Señor, entonces ¿cómo está la cosa? Y dijo el Señor: los que confían mucho en sus riquezas, aman más sus riquezas que a mí. Esos son a los que se les complica más entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes cómo mides tú si hay avaricia en tu corazón? ¿Sabes cómo lo mides? Cuando llega el momento de honrar la obra del Señor, de honrar para que el reino de Dios avance, y nosotros damos, ahí es donde tienes que medir cómo está tu corazón, hermano. Y si tu corazón anda tambaleando a la hora de honrar a Dios, arréglalo. Mejor da, y vas a hacerle una circuncisión al corazón de las cosas malas. O sea, le vas a cortar cosas malas. Cada vez que tú das, vas a darle una derrota a la avaricia, que es idolatría, en tu corazón. Amén. Y dice la Biblia: se fue triste. Pero mira cómo Jesús habla de estos dos puntos de referencia. Se acercan los discípulos y le dicen: maestro, dice, nosotros te hemos seguido. Si este no te quiso seguir. O sea, aprovecharon la situación para darle continuidad al tema. Si este joven no quiso seguirte, Señor, nosotros te hemos seguido. Y si él no quiso dejar todo, nosotros lo hemos dejado, Señor. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos, Señor? Y el Señor les habla de los dos puntos de referencia. Y le dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado padre, madre, mujer, hijos, por causa de mí y del evangelio. Ahora quiero aclarar aquí: no está diciendo que yo me divorcie de mi mujer y que me desentienda de mis hijos. No es así literal, porque eso no va a favor de todos los otros textos donde dice que tú eres responsable de tu esposa y de tus hijos. ¿Me explico, hermanos? Entonces no debemos sacar un texto del contexto. No está diciendo que te desentiendas de tu mujer y de tus hijos. Él está diciendo: quien me pone en primer lugar a mí, quien me pone en primer lugar a mí, dice el Señor, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado padre, madre, mujer o hijos por causa de mí, del evangelio. Y fíjate de los dos puntos de referencia: que no reciba más 100 veces en esta ¿qué? Y luego habla de ¿qué? De la vida venidera. Dice: en esta vida y en la vida venidera, o en el tiempo venidero,
la vida eterna. Mi amigo, todo lo que hagas, enfócate. Todo lo que hagas, enfócate. Si tú crees que no hay un segundo punto de referencia, o sea, la eternidad, pues entonces, maridos, maltraten a sus mujeres, váyanse con otras. Yo los invito. O sea, como dijo el apóstol Pablo, yo invito, ¿verdad? Sí. Pero si hay una resurrección de muertos, y si hemos de dar cuenta cada uno de nosotros, entonces dice el Señor: cuidado, arrepiéntete, apártate, vuélvete. Enfócate en la vida. Enfócate en la vida. Enfócate en caminar con tu Señor. Enfócate en lo que haces, cómo tratas a las personas, cómo tratas a los demás, cómo haces trampa con los otros. Cuidado, porque te están viendo. Hay cámaras. Dijo Rudy, te están tomando una foto. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Él lo decía en el sentido que lo que tú siembras cosechas. Así lo decía Rudy. Pero también es verdad que desde el cielo te están viendo, porque hemos de dar cuenta a Dios de todas las cosas. No hay nada oculto que no haya salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dios quiere que nosotros tengamos dos puntos de referencia. Mírame aquí. Dijeron unos: por demás es servir al Señor. Ya olvidémonos de esto, ya estuvo, ya, ¿para qué? ¿Para qué servir al Señor? Vamos a olvidarnos de estos asuntos. Hay mucha fiesta en el mundo, hay mucha cosa en el mundo que hay que ir a disfrutar, y aquí nos están entreteniendo. ¡Vámonos! Y el profeta Malaquías, el Señor le da palabra al profeta Malaquías y le dice: Malaquías, diles que en el día en que yo actúe, haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve, el que me honra y el que no me honra, entre el que me teme y el que no me teme. Yo voy a hacer diferencia. Así que, mi hermano, nada es en vano. Nada es en vano. Escúchame, que antes de entrar al mensaje, que dije Lucas 10 y todavía no lo veo, hermano. Déjate digo esto. No se asusten, ya me quedan 15 minutos. Es donde voy a cerrar con esta palabra. Pero déjate digo esto. Nosotros tenemos que cuidar todo lo que se siembra se cosecha, absolutamente todo. Uno de estos días en la semana me dijeron: te toca la bendición de esto. Mi esposa es la que siempre anda sembrando cosas, por eso Dios la bendice. Te toca la bendición de esto. Y yo aquí sufrí en mi corazón, y le oré al Padre. Le dije: Padre, quítame esto. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Se trata de lo bueno, lo que te agrada a ti. Y le dije: ¿sabes qué, Padre? Te adoro. Hoy empecé a declarar, ahí en mi carro, cuando me habló mi mujer, empecé a declarar: hoy voy a disfrutar bendiciendo vidas. Hoy voy a disfrutar dando lo mejor de mí. Mi hermano. Y que nos vamos a la siembra. Y ya le digo a la persona: disfruta, porque te vamos a atender nosotros. Disfruta, quiero que disfrutes. Y se lo decía de todo corazón, hermano. Disfruta, por favor. Y estábamos ahí en la mesa, y la persona, cuando estábamos hablando de un tema que cuesta dinero, cierra los ojos, los abre, cierra los ojos y los abre.
Y dice, les voy a decir algo. Yo tengo la autoridad de hacer esto. Les voy a decir algo y les voy a bendecir con algo que no a cualquiera lo bendigo. Y dijo a mi esposa y a mí, y es para ustedes. Yo le dije, Padre, qué tremendo. Si no hubiera dado un paso para sembrar, hermano. Si no hubiera dado un paso, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, volvamos al punto. Hay dos puntos de referencia. Terminemos en Lucas 10, verso 1, verso 2, verso 17 y verso 20. Solo en el capítulo 10, y ahí vamos a cerrar porque tengo 10 minutos. Vamos a cerrar allí con el verso 1, verso 2, verso 17 y verso 20. Dice el verso 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar. Y ustedes terminen la frase. ¿A qué lugares los envió? A donde él, otras versiones dicen a donde él quería, a donde él tenía el deseo. Mírame acá, por favor. ¿Sabes que Jesús dejó este mundo? Y la obra apenas empezaba, apenas tenía sus 12. Apenas empezaba la obra, pero lo dejó. Y lo dejó a propósito. Dejó muchas tierras, muchas ciudades, muchas naciones, muchos hogares, muchas familias sin ir, pero él deseaba ir. Pero ¿sabes para qué? Dice que a ellos los envió. El Señor a ti y a mí también. Él dice, yo hice hasta aquí, y ¿sabes qué? Yo quiero ir hasta allá, pero mi tiempo en esta tierra ha llegado. Quiero que tú vayas. Lo que está en mi corazón quiero que tú lo ejecutes. Tú, el que ha sido alcanzado. Dice la palabra, los que hemos sido alcanzados, dice la escritura, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para ir. Y aquí te resumo. Hay muchos lugares que están esperando que Jesucristo llegue. Hay muchos lugares donde Jesús todavía tiene el deseo de llegar, pero dice que envió a sus discípulos, como en esta mañana te envía a ti y a mí. Te voy a seguir diciendo. Ahí en la Lázaro Cárdenas hay niños que están siendo atendidos. Gracias a Dios por los que están yendo. Tú te puedes unir si quieres. Ahí en la cárcel, el tutelar de menores, ahí se está yendo y se les está llevando semana a semana la palabra. Ahí quiere ir Jesús. Y dice que de los presos no nos olvidemos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Semana a semana se les lleva palabra. Fray Antonio ahí estaba haciendo fiesta de su cumpleaños y dijo, la voy a celebrar con ellos. Y estaban felices los chicos ahí. Pero ahí hay matrimonios que están sufriendo y Jesús quisiera ir ahí. Ahí hay hogares con una carga tremenda y Jesús quisiera ir ahí. Ahí hay muchas familias que no saben qué hacer con sus hijos y Jesús quisiera ir ahí. Yo te pregunto si tú eres de los que dirá, Señor, yo quiero ir. ¿Sabes qué es lo primero que sacrifica el pueblo cristiano? Lo primero que sacrificamos es nuestro servicio al Señor. Y nos olvidamos, aunque cumpla con todo lo demás, me olvido de esto. No, dice el Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ubícate, mira cómo puedes tú servir al Señor. Entonces hay muchas cosas que Jesús quiere todavía llevar a cabo. Él quisiera imponerle manos a enfermos, pero quiere que tú vayas. Él quisiera llevarle una palabra a las madres que están desconsoladas, pero quiere que tú se las des. Él quiere llegar a los hogares donde el matrimonio está en crisis. Él quiere que tú vayas y les digas. Hay muchas mujeres desoladas por las situaciones. El señor de la casa se fue, los hijos le echan la culpa. Cosas como estas están pasando, pero Jesús quisiera ir a esos lugares.
Yo te pregunto si tú quieres ir. Yo te pregunto si tú quieres ir. Dice que los envió a donde Él quería ir. Verso número 2. Verso número 2. Dice la escritura aquí, Lucas 10, verso 2. Y les decía, los envió y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Ustedes terminen. Ahí déjame el texto un momentito. Cuando la mies es mucha, cuando tus desafíos son grandes, cuando tus problemas te superan, cuando tú sientes que no puedes, cuando tú crees que estás fracasado, cuando tú miras, aquí está hablando literalmente de las muchas almas a donde quiere que vayamos, pero también aplica para cuando tú te sientes impotente en tu vida. El recurso, cuando tú te sientes incapaz ante una gran mies, cuando te sientes incapaz ante un gran problema, tú tienes un recurso muy grande, se llama el Dios Todopoderoso. Dale alabanza esta mañana y dile: Señor, te adoramos. Mírame aquí. Cuando tú sientas que la deuda te ahoga, cuando tú sientas que la quincena no te alcanza, cuando tú sientas, déjame te digo algo. Si tú quieres que Dios actúe, obedece en el área que quieres que Dios actúe. ¿Sí me explicó? Si tú quieres que Dios actúe, obedece en el área que quieres que Dios actúe. Quiero que Dios ya resuelva mis problemas en el matrimonio. Ponle mucho amor, comienza a trabajar en tu matrimonio y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Ya quiero salir de mis deudas. Comienza a pagar, no te quedes con el dinero cuando lo recibes. Comienza a pagar y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Quiero que Dios obre y no solamente tener para estarlo pasando, sino sobreabunde. Dijo el Señor: trae tus diezmos al Señor y Él hará que sobreabunde en tu vida. O sea, en el área que tú quieras y que le vas a rogar al Señor, obedece. Y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. Amén. La mies es mucha, los desafíos son muchos. Ruégale al Señor de la mies. Tú tienes el recurso más grande, se llama Dios. Es que mire, muchas veces nosotros queremos estar orando a Dios y es que no me contesta, pero no obedecemos. ¿Sabías que la desobediencia hace que el rostro de Dios se oculte? Dice la palabra, Isaías 59:2. Dice: nuestras iniquidades, nuestras rebeliones o desobediencias hacen que el rostro de Dios se oculte. ¿Para no qué? Para no oír. A veces estamos pidiéndole a Dios que se mueva y nosotros no queremos obedecer lo que Él nos dice. Y si tú dices que yo quiero obedecer pero no puedo, pídele ayuda. Él te va a ayudar a que obedezcas. Disponte. Verso número 17. Verso 17. Verso 17. Dice la palabra, primera palabra y del verso 17, ¿qué dice? Una vez más, la primera palabra, ¿qué dice? Una vez más, ¿qué dice? Déjame te digo algo. Aquí dice que volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mírame aquí, por favor. Nosotros debemos volver al Señor continuamente, continuamente. Si tuviste una victoria como ellos, que aún los demonios se les sujetaban en su nombre, ¿sabes qué? Vuelve al Señor. Si te está yendo bien y clamabas cuando no estaban bien las cosas y te hacía orar, ayunar y buscarle, pero ahora te está yendo bien, vuelve al Señor, no te olvides. Sí, pero es que yo estaba atorado en esta situación y Dios me sacó adelante. Vuelve al Señor, no te olvides, vuelve siempre al Señor. Si tienes victorias, si tienes derrotas, vuelve. Siempre es importante volver. Y yo te quiero decir esto: si tú te has apartado del Señor, vuelve. Si te sientes muy sucio por donde fuiste, vuélvete. Si te sientes muy pecador, sientes que hiciste el pecado, pecados que Dios no te puede perdonar, arrepiéntete y vuélvete. Y vas a ver lo que Él va a hacer. Vas a ver lo que Él va a hacer. Él dice en su palabra: volvieron con gozo.
El Señor siempre es el punto a donde tenemos que volver. Es más, termino en este punto, porque todavía me queda el último texto. Termino este punto diciéndote: cada mañana vuelve al Señor. Cada mañana vuelve a Él. No te confíes que las fuerzas de ayer te abastecen para el día de hoy. No te confíes que así va a suceder. Siempre vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él. ¿Tú crees que Él no sabe lo que necesitamos? Entonces, ¿por qué nos dice que pidamos? Para que volvamos a Él. Por eso, Él ya sabe de qué cosas tenéis necesidad, dice la palabra. Pero quiere que oremos porque quiere que volvamos a Él. Siempre volverte a Él. Siempre vuélvete a Él. Pero es que me siento muy lejos. Vuélvete a Él. Un hombre por allá le dijo a otro hermano de la congregación, le dijo: es que no aguanto mi conciencia por todo lo malo que he actuado. Vuélvete a Él también. Vuélvete al Señor. Y termino el verso 20. Verso 20. Ahí terminamos. Dice la palabra. Si estamos, verso 20. Dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, de lo que pasa en esta vida, dale gloria a Dios, disfruta, alégrate, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Que te dio para una carnita asada hoy, disfruta, está bien. Que solo hubo para unos tamalitos hoy, disfruta, está bien. Dice aquí la palabra: no regocijéis. O sea, está bien si te dio para que los espíritus se sometieran, correcto, pero ese no es el punto que yo quiero hablar contigo, dice el Señor. Dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde? Dale palmas al Rey esta mañana. Dile: Señor, te alabo. Esta es la más grande bendición. Ahora sí, aquí termino y te digo lo siguiente. Ya puedes cerrar tu Biblia. Ya no voy a ver palabra, ya la leímos. Pero te digo esto. ¿Sabes una cosa? Mi tema se llama enfócate. Hay 2 puntos de referencia. Alíñate, porque si no, si nada más miras uno, te puedes perder. Mira los 2. Y aquí el Señor les está diciendo, porque dice que llegan con gozo y con alegría, y dice el Señor: está bien, amén, qué bueno. Dice: pero enfóquense. El motivo más grande de su gozo debe ser porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Mi amigo, esta mañana, mi hermano, esta mañana, enfócate bien. Enfócate bien. Sí, hazlo bien, vive bien. Vive mirando los 2 puntos de referencia. Así guíate en la vida, consciente de que lo que haces en el primer punto repercute en la eternidad. Cada vez que tú hagas algo, digas algo, actúes de alguna forma, cada vez que tú lo hagas, siempre mira así: esto que voy a hacer o que voy a decir repercutirá en la eternidad. Cuando tú tomas los 2 puntos de referencia y así caminas y buscas a tu Salvador, Él es el que te puede salvar. Esta iglesia no salva a nadie. El único se llama Jesús.